Sí, pero amor. Muy buenas noches, bienvenidos aquí. Gracias al señor que grita. Bienvenido, decía. Muchísimas gracias por habernos nos encanta venido a estar acá, visitar nos encanta estar el acá. panel. Nuestro trabajo y lo vamos a cuidar. Y para eso también lo tenemos al ministro de Economía, el señor Hernán Lorenzino, que nos está cuidando el trabajo, el laburo de los buitres. Qué feo tener que andar arreglando las cagadas de los otros, ¿no? Exacto, la verdad es... Disculpen el vocabulario... Muy gráfico, lo entiende perfectamente mi madre, mi padre, que me están viendo. Pero algunos no lo entienden, ¿viste? Parece que esto es un tema de este gobierno, ¿no? Claro. Generamos el Claro. problema. La verdad que esto no es ni más ni menos que la herencia de lo que quedó de la crisis más terrible que tuvimos en el 2001-2012 y que este gobierno ha ido uno tras otro y, resolviendo los problemas. Este es uno de ellos. Bueno, vamos a estar hablando de eso, ministro. Muchas gracias por estar acá. Y la tenemos también a Ana Prada, música, cantante, compositora uruguaya. Bueno, ha estado con gente muy grosa, le graba sus temas de Liliana Parodi, Liliana Herrero, otras Lilianas quizá, los Drexler, los Kevin Johansen, y va a estar acá cantando y tocando. Voy a estar aquí tocando en este día para nosotros los músicos muy especial, que es el Día de la Música, el 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia de la Música. Así que pensé que me invitaban por eso, porque de política... ¿Querés venir otro día? Bueno, fue casualidad, pero viste que bien. Qué bien, ¿eh? Qué bien, muy bien. Muchas gracias. Es la sintonía fina, la sintonía fina. Tenemos suerte. Vamos al primero de los informes, que tiene que ver con el juez de los fondos buitres que ha fallado a favor de los fondos buitres. Mirá vos, lo vemos. El juez de los fondos buitre, a favor de los fondos buitre. Adivinen la postura de Clarín y La Nación. El juez de los fondos buitre falló, obviamente, a favor de estos, y Clarín, para festejar, decidió imprimir una segunda edición. Aunque no lo crean, sí, es verdad. Tapa del diario Clarín de hoy. Debido propuso una nueva reelección para la presidenta. Tapa del diario Clarín de hoy, pero de la segunda edición. El juez de Nueva York falló a favor del pedido de los fondos buitre. El 7D la tiene a mal traer y la Corpo ya utiliza una terminología carente de cualquier sutileza. La fragata Libertad sigue anclada desde el 2 de octubre por un embargo de un fondo buitre por el pago de bonos de la deuda pública. Los abogados del gobierno habían pedido la incompetencia de los tribunales de esa nación africana. Pero, ¿cómo? ¿No era que no había que confundir gobierno con Estado? La Nación poco tiene que envidiarle. Diario La Nación. A ver, título. Griesa ordena a la Argentina pagar a los holdouts el 15 de diciembre más de 1.300 millones de dólares. Y déjame hacer un punto que quiero hacer con el tema de la reapertura del canje y los que se llamaban ahí, digamos, edulcoradamente holdouts, ¿no? Que son, digamos, de los piratas esto, digamos. El punto es, no es solo que quieren reabrir el canje, es decir, Argentina no quiere reabrir el canje porque lo que se prometió ahí es, nosotros pagamos acá o no pagamos más. Entonces, en circunstancias absolutamente normales, no se va a abrir ese, digamos, ¿Pero abrir el canje sería volver a negociar? Sí, exactamente. Y además nosotros dijimos, bueno, el que no entró acá, no cobra. El grupo Clarín, que siempre fue admirador del Reino Unido, casualmente se olvidó de levantar esta nota del diario británico The Independent. Terra.com. Diario británico criticó los fondos buitres y pidió la intervención de Londres. Diario británico The Independent. El conflicto entre Ghana con Argentina muestra de cerca los fondos buitre, una oscura y nueva fuerza del capitalismo moderno que hace padecer a los países endeudados. Tan a favor de los de afuera están, que hace unos días a Mañeto se le escapó su deseo. Dijo Mañeto sobre el gobierno: todos sabemos que el dinero en algún momento se empieza a agotar. El tema es sobrevivir durante ese tiempo. Vayamos al debate de fondo. No creemos realmente que sea una solución justa, como dice el señor Griesa, pagarle a los fondos buitres. Creemos, por el contrario, que pagarle a los fondos buitres de alguna manera es hacerlo a costa de quienes con su esfuerzo hicieron todo para que Argentina esté hoy en condiciones
de pagar su deuda. Argentina va a seguir judicializando el tema, va a seguir con las instancias judiciales que hagan falta y si es necesario va a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y obviamente no le va a pagar a los fondos buitre, aunque eso sea lo que quiere Griesa. Argentina tiene una propia ley, que es la ley Cerrojo, que lo que dice es, le impide a quienes entran después de los canjes 2005-2010 ofrecerle mejores condiciones que a quienes sí entraron. Es la lógica de cualquier reestructuración de deuda. Vos entraste en default, llamaste un canje, al que entró el 2005 le ofreces unas condiciones, al que entró el 2010 tenés que ofrecerle peores condiciones y al que no entró vos no le podés pagar más que a quien sí involuntariamente se sumó al canje de la República Argentina. Si a quien entró al canje vos le pagás el 60% de los bonos que tenía, ¿cómo le vas a pagar 100% a los fondos buitres, que es lo que pretende Griesa? El fondo que lleva adelante el juicio, el NML Capital, en realidad es un fondo que ya ha participado de los 2 canjes de deuda de la Argentina. No es que es un fondo que ha quedado afuera, sino que participó y decidió que determinada cantidad de bonos no los presentaba en el canje y los dejaba afuera para cobrarlos en su totalidad. No va a haber default técnico, la Argentina va a recorrer todas las instancias judiciales, que puede ser desde sentarse a hablar nuevamente con Griesa hasta ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. No va a tener efectos sobre la economía real, sobre la producción, sobre el empleo, ¿no? Afortunadamente no es la situación de otra época donde el mundo estornudaba y a vos te agarraba pulmonía. No hay esa situación. Este señor Tomás Griesa, junto a la decisión del gobierno hasta ahora, vamos a ver qué actitud toma, de no pagarle a los fondos buitres, es lo que abre la posibilidad de un nuevo default en la Argentina. No va a haber default técnico, la Argentina va a recorrer todas las instancias judiciales, que puede ser desde sentarse a hablar nuevamente con Griesa hasta ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es lo que abre la posibilidad de un nuevo default en la Argentina. Cierta falta de tacto y profesionalismo a la hora de manejar un tema tan conflictivo y sensitivo. Y el tema es que Argentina se dejó estar, nunca terminó de cerrar ese capítulo. Una decisión que ha tomado desprevenido al gobierno y que puede tener consecuencias negativas para la economía argentina. No va a tener efectos sobre la economía real, sobre la producción, sobre el empleo, ¿no? Afortunadamente no es la situación de otra época donde el mundo estornudaba y a vos te agarraba pulmonía. No hay esa situación. Pero mientras Clarín y La Nación patalean y defienden intereses ajenos a los nuestros, en la España del ajuste, la represión y los miles de despidos y suicidios, la realidad es bien diferente a la que aquí le pintan a la gente. El presidente Mariano Rajoy animó a los países latinoamericanos a invertir en Europa y particularmente en España en el arranque del segundo y último día de la cumbre iberoamericana de Cádiz. Actualmente, América Latina posee una situación de partida más favorable que Europa para sortear la crisis. Y es una posición ventajosa que se han ganado los países latinoamericanos por sus propios méritos. Porque ustedes padecieron épocas duras, pero supieron salir adelante con determinación, con esfuerzo y con paciencia, combinando la necesaria austeridad con políticas propias de crecimiento económico y de cohesión social. La experiencia latinoamericana es un relato positivo y constituye un mensaje de esperanza. Hoy queremos dar impulso a un nuevo crecimiento. Estamos más abiertos que nunca a América Latina. Animo, pues, a sus empresas a aumentar su inversión en España y en Europa, aprovechando el marco de seguridad jurídica existente, que todos coincidimos en que ha de ser un valor compartido y respetado en ambas regiones. Ahora Rajoy pide a América Latina que invierta en España. Es increíble esto, ¿eh? Quieren inversores de acá. Sería bueno que YPF vaya e invierta un poco en la empresa Repsol de allá. Muy bien, ministro, ¿te parece que hagamos un poco de docencia y expliquemos qué es un fondo buitre? Bueno,
A ver, hoy yo trataba de ir por ese lado, de explicarle a la gente, porque parece a veces que hay muchos eufemismos, ¿no? O sea, uno cuando habla de fondos buitres, otros hablan de inversores institucionales, de agentes del mercado financiero. La verdad que, para explicarlo muy sencillo, un fondo buitre, en definitiva, es alguien que aprovecha tres circunstancias. Uno, está claro que es un especulador nato, como muchos otros actores del mercado, pero este en particular es una especie sofisticada de especulador y que además tiene otra característica muy importante: no le paga impuestos a nadie. No, normalmente está basado en una guarida fiscal. Otro eufemismo, lo del paraíso fiscal. En realidad son guaridas fiscales donde no se pagan impuestos. ¿Y qué necesita un fondo buitre para prosperar? Necesita que a un país le vaya mal, que esté en crisis, como nos pasó a nosotros en el 2001-2002 y como les está pasando a otros países, por eso de la importancia de este tema hoy para otros países, no solamente para la Argentina, que le vaya mal y por ende deje de cumplir con sus obligaciones. Necesita un sistema financiero que le permita aprovechar las ofertas, las gangas que se producen cuando a un país le va mal. Y después necesita un sistema judicial que sea receptivo a estos planteos que van en contra de cualquier sentido común. Si uno le pregunta a cualquiera que no entiende específicamente esta cuestión, ¿qué le parece un arreglo en el cual un deudor le pide a su acreedor tiempo, un esfuerzo, una quita, y juntos llegan a un arreglo para que en el futuro los dos estén mejor? El propio deudor, que le va a poder pagar, y el acreedor, que en definitiva cobra una deuda que de otra manera... Y viene otro por afuera que entra por la ventana y dice: no, yo quiero cobrar todo y ya. Está claro que el otro está jugando otro juego y no debería tener posibilidad de participar de este. Sin embargo, si se da las condiciones que acabo de mencionar, a veces esos tienen la chance, y es lo que pretenden, de cobrar. Hay otra condición fundamental que se necesita para que un fondo buitre tenga éxito, y es el de un gobierno que no tenga una decisión política fuerte de no dejarse apretar por este fondo buitre o por un sistema judicial o por lo que sea, que no esté pensando más en lo que dirán, en su reputación, que esté pensando más en su gente, en sus normas, en su propia realidad, y fundamentalmente que tenga la suficiente voluntad política de no dejarse amedrentar, y además no estar pensando, hoy uno de los periodistas lo decía, en términos de mercados. Normalmente los países que han tomado la decisión de dar el brazo a torcer a los fondos buitres, porque esta no es la primera vez, esto no es un negocio que recién arranca con Argentina, muchos otros países ya han atravesado esta circunstancia y muchos otros han terminado arreglando con los fondos buitres. ¿Qué pasó en esos casos? ¿Por qué esto es tan distinto? ¿O por qué en esos casos había una extra por el cual tomaron la decisión? El tema es que estaba lo que se llama el mercado financiero. Yo necesito volver al mercado financiero, necesito que me sigan prestando. Entonces, si necesito que me sigan prestando, no puedo tener a alguien que me quiere frizar o embargar todos los flujos que se den respecto de esa financiación. Bueno, creo que estos muchachos ahora se han encontrado con un contrincante que no reúne ninguna de esas características, y pese a que tienen una espalda financiera importantísima que les permite tener mucho aguante, contratar los mejores abogados, los mejores lobistas. Piénsese que uno de los lobistas que más trabajan para él fue un ex secretario de Comercio de los Estados Unidos. Digo, no estamos hablando de chicos, de jugadores de segunda línea. Estamos hablando de jugadores de primer nivel que tienen mucho resto, mucho poder de lobby, muchos abogados, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está del otro lado es un país que se ha puesto muy firme y que no hace ni más ni menos que poner sobre la mesa sus normas, sus propias decisiones, sus propias leyes. Lo que Griesa no termina de entender desde su poltrona en Manhattan es que el colonialismo judicial no aplica para países como Argentina, que
ponen por encima de todas sus normas. Entonces, cuando el tipo dice, ¿cómo se les ocurre a estos traerme la ley Cerrojo? Nosotros decimos, esta es una ley votada por el Congreso Nacional, por nuestro Congreso, por nuestro país, con una amplísima mayoría del arco político. Es casi una política de Estado en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de los abogados de Argentina, los abogados del gobierno, perdón, o las posiciones del gobierno, o el gobierno, digamos, no podemos desconocer que de lo que estamos hablando es, entre otras cosas, de defender la soberanía, ¿no? En un contexto donde hay alguien que claramente, por lo menos, desconoce que un país como Argentina esté al mismo nivel que otros, ¿no? Y se pueda plantar en ese sentido. Ahora, hay apoyo de... Porque en general, bueno, ya desde Bush no le había dicho a Kirchner en su momento, no, peleate con esta gente, no les pagues. Bueno, el otro día el Tesoro de los Estados Unidos... Claro, lo que pasa es que acá hay otra cuestión, correcto. Espontáneamente, dicen que nosotros lo estábamos buscando, lo llevamos de las narices... Pareciera que nosotros llevamos al analista de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Que lo llevamos, que en realidad están porque nosotros los fuimos a buscar y les pedimos el favor y qué habrán negociado para esto. La verdad que fueron presentaciones espontáneas, producto de que acá hay otra cuestión que de alguna manera se decía y no podemos desconocer, que se decía en algún informe. Miremos esto en el contexto que se está dando. Si estos pibes, si estos buitres tienen éxito, no solamente estamos hablando de Argentina. Claro. Piensen en la situación que están pasando otros países con sus deudas y la posibilidad de que entren en un proceso de reestructuración. ¿A ustedes se les ocurre que si estos buitres son exitosos, alguien entre en el futuro en un proceso de reestructuración de deuda? ¿Para qué? No, ¿por qué voy a entrar yo en un proceso de reestructuración donde me van a pedir que deje algo? Donde me van a pedir un sacrificio. Claro. Yo espero. Si tengo tiempo, espero. Total, al final de la historia va a haber un Griesa que me va a dar la razón. Olvídense de los procesos de reestructuración de deuda. Claro. Y hay otra cuestión. Griesa se mete con los que procesan los pagos en la plaza financiera de Nueva York. O sea... las agencias de clearing, los bancos que procesan los pagos, la Reserva Federal. Entonces, la reacción de esos propios actores es al menos de autopreservación. Claro. Cuidado, te estás metiendo con una de las dos plazas financieras internacionales más importantes y de más prestigio, donde se procesan millones y millones de transacciones por día. Si esto se pone en juego... De lo que estamos hablando es un problema sistémico, que no tiene nada que ver con Argentina, con los buitres, tiene un alcance mayúsculo porque cualquier procesamiento de cualquier pago puede verse en entredicho. Entonces el día de mañana puede venir otro juez y decir, ahora a usted que tiene un pago que le debe a ella, bueno, porque usted debe alimentos. No es tu caso, pero debe alimentos. Así que yo me voy a meter ahí y no me importa si tenés razón, si no tenés razón, pongo un obstáculo. Creo que esto tiene consecuencias impensadas también para el sistema financiero de Nueva York. Ahora, ¿cuánta presión económica tiene, digamos, cuánta plata tienen en bonos estos fondos buitres como para poder apretar o te apretan por el lado judicial? Digamos, ¿son marginales? Sí, absolutamente. A ver, estamos hablando que Argentina reestructuró el 93% del total de su deuda, una inédita hasta ese momento, con una quita también inédita, y tal vez mucho de lo que está pasando tiene que ver con eso, pero digo, Argentina reestructuró, insisto, hasta ese momento el default el estado de incumplimiento más importante en la historia de la humanidad, lo reestructuró en términos de mercado. No nos olvidemos, para los exégetas del sistema financiero y que les importa tanto las cuestiones reputacionales y de mercado, lo que opinan los demás, Argentina reestructuró su deuda con una quita fenomenal, con unos plazos muy extendidos en el tiempo, y lo hizo en condiciones de mercado, voluntariamente y en condiciones de mercado. Digo, la reestructuración de deuda de Argentina la aprobó la SEC. No es que se nos ocurrió un día acá, fuimos a ver a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y le dijimos, che, aprobame esto. No, la SEC, perdón, es
es la CNB de Estados Unidos, la que tiene la obligación de controlar y aprobar toda transacción financiera que se haga en Estados Unidos. Y se controló cada uno de los aspectos de esa reestructuración. Pero no solamente en la SEC, se aprobó en Luxemburgo, se aprobó en Alemania, se aprobó en Italia, digo, fue un proceso absolutamente, no solamente transparente, sino absolutamente de mercado. 93% lo aceptó. Digo, ya te estoy hablando de lo marginal de lo que quedó afuera. Si a eso le sumás que Argentina desde el año 2003 a la fecha lo único que ha hecho es arreglar los problemas que en términos de deuda quedaron del 2001-2002 y no volver con la vieja receta de poner al mercado como la fuente de financiamiento para mantener el Estado, hoy nos da una independencia. Por eso alguien decía en un informe, la verdad es que la característica diferencial de esta situación para Argentina es que Argentina no está mirando la pantalla de Bloomberg a ver cómo se están cayendo los bonos porque tiene que ir a acceder al mercado mañana. Es una consecuencia negativa de esta cuestión, por supuesto, pero no nos aprietan por ese lado. No nos aprietan por ese lado, porque la matriz de financiamiento del Estado, la matriz, o sea, para que la gente entienda cómo el Estado se financia, cambió absolutamente con este modelo. Cambió radicalmente. Nos fuimos de esa mesa de póker, digamos, donde te estaban prestando todo el tiempo, te fuiste y no jugás más al póker. Exactamente, no jugás más al póker. Te fuiste de la timba del mercado y hoy te financiás para hacer tus políticas, para llevar adelante tus políticas, para llevar adelante la asignación universal, para procrear, para etcétera, etcétera, etcétera. Te financiás de fuentes más genuinas, te financiás con tu superávit comercial, te financiás con los impuestos, te financiás con un montón de instrumentos que en definitiva no dependen de cuánto están tus bonos en la plaza de Nueva York. Ahora, ministro, tengo una pregunta muy simple. ¿Por qué la oportunidad ahora y demoraron tantos años en reaccionar los fondos buitres? No, Orlando, lo que no es así. La verdad es que los fondos buitre vienen batallando esta cuestión desde hace mucho tiempo. Ahora encontraron, finalmente, con el juez Griesa, a un buen relator de su historia y a un buen ejecutor de sus reclamos. Y encontraron en este caso en particular, una frase, una expresión que en el ámbito jurídico suena muy bien, porque es en latín, es pari passu, y uno ya dice, para acá, esto es serio, para decir exactamente lo mismo que vienen diciendo en cada uno de los fallos de Griesa. Porque la verdad, después del fallo de anoche, no es un fallo, en realidad es una orden que firmó anoche, la verdad es que con pari passu o sin pari passu, el resultado es el mismo, porque Griesa, ¿qué terminó diciendo? A estos tipos hay que pagarles el 100% y cash. Entonces, ¿de qué hablan de pari passu? ¿De qué me hablan de pari passu? Porque los muy enjundiosos analistas de la cuestión y muchos abogados han escrito en estos últimos días y han dicho, no, pari passu, el principio a partir del cual a todos los deudores hay que tratar igual. Pero ¿alguien le puede decir a ese pibe que yo le quisiera explicar al tipo que tuvo un 75% de quita y le faltan 30 años para cobrar, que Griesa le dijo que en función de una cláusula en la cual, a partir de la cual teóricamente lo tratan igual, a este otro le hay que pagarle 100% y cash? Porque la locura que dijo Griesa en el fallo de ayer fue, a ver, ¿cuánto le pagás en esta próxima cuota de interés? ¿Cuánto le debes a este tipo? El total de la cuota. ¿Y cuánto le va a pagar a la Argentina? Toda la cuota. ¿Cuánto es toda la cuota? El 100%. Ah, entonces a los buitres tienen que pagar el 100%. ¿Me entienden la locura? Sí. O sea, esto es lo que dijo ayer Griesa. Lo que dijo es... La cuota entera, a los otros pagar el 100% de lo... Porque lo que importa es el porcentaje. ¿Cuánto es la cuota? El 100% de lo que debías de la cuota. Claro, es como si vos fueras a pagar la cuota y decís, no, está bien, esta cuota te la pago la mitad. No, vos le pagás el 100% del cupón que vence. Eso es el 100%. Ok, a los buitres hay que pagarle el 100%. Ya. Eso es lo que salió en el fallo ayer. Esa es la locura. Ministro, yo quería preguntarle, porque
creo que a veces se pasa por alto. ¿Por qué hay un juez en Estados Unidos que interviene, ¿no? Es decir, ¿cómo fue el proceso por el cual Argentina, digamos, en algún sentido cede soberanía y está... Es muy buena tu pregunta. La verdad es que si estamos involucrados en este tipo de procesos es porque en algún momento, en la década del 90, cuando se generaron los bonos que después se defoltearon en el año 2001, la verdad que los contratos porque en definitiva los bonos no son ni más ni menos que un contrato entre un emisor y muchos tenedores que cambian. Pero en definitiva es un contrato. Esos contratos contenían cláusulas de sumisión a la jurisdicción de un tercer país, en este caso de Nueva York, pero Alemania, Londres, Italia, etcétera, etcétera, que eran realmente beneficiosas para los acreedores. Es el consenso de Washington en su mejor expresión. O sea, a ver, tenemos que darle certeza y confianza a los acreedores, en todo sentido. Tratado de inversiones extranjeras, los bonos tenían que ser ley de Nueva York, CIADI, ley de Nueva York, y además darle la mayor cantidad de seguridades de que si algo sale mal, todas las reglas están a su favor. Bueno, de eso se trata y de eso se agarran hoy los buitres que aprovechan estas cuestiones, porque ya digo, más que inversores institucionales financieros, los buitres son grandes bufetes de abogados, digamos, ¿no? Que toman estas cuestiones y aprovechan al máximo todas esas posibilidades que, la verdad, que en un paradigma distinto se dieron. El origen de esta cuestión, en definitiva, está ahí. En un paradigma de acumulación financiera muy atado al mercado, muy especulativo, que cambió diametralmente a partir del 2003. Pero este gobierno, como en muchos otros ámbitos, lidia con las consecuencias de lo que heredó y va solucionando los problemas, sí. Sí, ustedes anunciaron que van a apelar esta decisión de Griesa, ¿no?, el lunes. ¿Cuáles son las instancias y los tiempos que suceden a esta coyuntura? Otra muy buena pregunta, gracias. Porque el titular inmediatamente, yo hoy empecé diciendo eso, el titular inmediatamente fue: Griesa ordenó pagar a la Argentina, creo que 1.300 millones de dólares, el 15 dice. La verdad que Griesa no ordena nada porque en la instancia procesal en la que estamos, la misión o lo que tenía que hacer Griesa, lo que hizo anoche, fue clarificar dos cuestiones que la Cámara de Apelaciones le pidió que clarifique. Desde mi punto de vista no clarificó absolutamente nada, sino al contrario, ratificó lo que ya había dicho, pero que clarifique dos cuestiones y después le vuelva los antecedentes a la Cámara. Con lo cual, ahora lo que ha sucedido es que la Cámara cuenta con estas aclaraciones de Griesa, y por eso nosotros dijimos que el lunes vamos a estar en la Cámara apelando esa interpretación que hizo Griesa o esa orden de Griesa. La verdad es que esto tiene una instancia en la Cámara que involucra no solamente la apelación de Argentina, y eso tiene que ver con presentación de documentación, por eso creemos que más actores se van a presentar con la Cámara, audiencias orales. Eso va a terminar en un fallo que eventualmente es pasible de que Argentina apele a su vez ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Por eso yo decía, vamos a seguir con nuestros argumentos hasta las últimas instancias. Ahora, confiamos. esta apelación que se va a hacer el lunes, ¿frena lo que se llama default técnico? No, es que no. A ver, el punto es que otra de las de la intencionalidad que tiene esto, ¿no? Argentina va a entrar en default técnico. De Bonelli. Sí, bueno, sí. yo explicaba hace un tiempo, eso no es inocente. ¿Por qué? Porque, yo lo decía hace poquito, existe la sospecha de que el resultado esperado por los buitres no sea solamente un fallo favorable, o no sea ni siquiera un fallo favorable, sino algo que pueda calificarse de alguna manera de default técnico. Y entonces usted me dice, pero ¿para qué? Si en definitiva estos tipos lo que quieren es cobrar. Bueno, existe en este mercado financiero que no para que permanentemente busca sofisticarse cada vez más, existe lo que se llama el credit default swap, que es algo así como un seguro contra default de soberanos. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien dice que Argentina
queriendo pagar, pudiendo pagar, por alguna razón no paga, esto se considera default técnico. ¿Y qué pasa si fuera? Gatilla los seguros. Entonces, según esta línea de sospecha, estos buitres lo que tendrían es más interés en una declaración de default técnico que en cobrar. ¿Por qué? Porque el default técnico les gatillaría los seguros, se presentarían por la ventanilla que sí les van a pagar, que son los que le vendieron el default técnico, como Argentina no le van a cobrar, se presentan en la ventanilla del banco y cobran el 100% de sus acreencias. Entonces, esa es la estrategia. Wow. Bueno, vamos a otro conflicto internacional. Mir Telegram versus el Banco Mundial. Mir Telegram versus el Banco Mundial. Mientras grababa el final de La Dueña,